Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a tratar el tema de cómo encontramos un título de investigación. A partir de un tema de interés que tú ya te planteaste y que buscaste de 3 a 5 artículos científicos. Esa fue tu única tarea en la cual estás reflexionando y subrayando. Si lo recuerdas, entonces vamos a ver este seguimiento. Mi tema de interés general, el que voy a tomar para desarrollar el ejemplo, es actos disruptivos en adolescentes. Ese es mi tema de interés general. Tengo los 3 artículos científicos. Uno es conflicto y violencia en el ámbito escolar, más allá del mito de los jóvenes violentos. 2, la influencia en el contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia, factores de riesgo y de protección. 3, influencia del funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes. Esos son mis 3 artículos, los cuales estuve subrayando y voy a presentarles el extracto más importante de lo que plantean las conclusiones y o discusión de los artículos, porque de ahí, recuerden, vamos a obtener las segundas variables de investigación. Primer artículo, conflicto y violencia en el ámbito escolar, más allá del mito de los jóvenes violentos. Debido a que las causas de la incivilidad o los llamados actos disruptivos en las escuelas se relacionan con múltiples factores, este análisis se presenta desde la relación que determinados grupos sociales establecen con el sistema escolar, el análisis de los conflictos que se desarrollan en la sociedad y el análisis de los mecanismos que la misma escuela pone en funcionamiento para relacionarse con los alumnos y organizar sus actividades en las aulas. El pionero en desarrollar estos trabajos es Dan Olgus, investigador noruego, quien diseñó un cuestionario para detectar las causas que luego se ha ido extendiendo y aplicando a otros países. Los actos disruptivos más comunes en el entorno escolar incluyen todas las formas de desorden e indisciplina, la exhibición de desmotivación y apatía, la falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, amenazas, disposición hostil y estrategias verbales, como por ejemplo pedir insistentemente que se repitan cosas que ya se han explicado, hacer preguntas absurdas, reaccionar desproporcionadamente a las demandas del maestro, etc. Evidentemente, la realidad que se describe no es la misma en todas las escuelas, ni en todos los niveles, ni en todas las aulas. La extensión de la violencia en general, de las incivilidades, de las disrupciones, obedece a motivos muy diversos y está sujeta a múltiples variables, dejando de lado las características personales de determinados alumnos que pueden sufrir trastornos psicológicos o pueden vivir situaciones personales o familiares diversas. Como vemos, las perspectivas son diversas y todas ofrecen ideas y argumentos interesantes. De hecho, pocos autores trabajan solo con uno de estos argumentos. Lo más común es que intenten articularlos para ver en qué medida las diferentes formas de violencia que se desarrollan en los centros educativos son atribuibles a las características específicas de un colectivo, a la manera cómo este colectivo es tratado y se relaciona con el sistema escolar, a las características, tensiones y cambios de nuestra sociedad o a la dinámica, estructura y organización del sistema escolar. La necesidad de articular estos diferentes argumentos es del todo coherente con la diversidad de formas que adopta la violencia, la multiplicidad de sus causas. Aquí nos hemos referido a los aspectos y argumentos abordados desde la sociología y la antropología social, y al hecho de que, como todo fenómeno social, es un fenómeno complejo que conviene abordar sin reduccionismos. Hasta aquí, pues, tenemos el extracto de las conclusiones o discusión de este artículo. Y nos dice, fíjense bien, que hay necesidad
de articular otras cosas, porque en este artículo se abordó desde la sociología y la antropología social, es decir, desde los aspectos de la sociedad y todo lo que conforma con relaciones que tiene el hombre. Sin embargo, hacen falta otros aspectos. Te abre el campo, es muy amplio. Continuemos. Artículo número 2. La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia, factores de riesgo y de protección. La investigación trata de delimitar cuáles son los principales factores biopsicosociales que generan las conductas disruptivas para tratarlos de manera preventiva e impedir que en un futuro esos jóvenes sean delincuentes. Uno de los diagramas de una investigación del año 2012, Lossell y Farrington, presenta 1. Características individuales, inteligencia, habilidades cognitivas, cogniciones sociales, variables temperamentales, factores biológicos. 2. Contexto familiar, relación padre-hijos, comportamiento de los progenitores, otros factores del contexto familiar. 3. Contexto escolar, calificaciones académicas, clima del aula. 4. Grupo de iguales, contexto y reforzamiento de los comportamientos. 5. Vecindario y comunidad, colonias, casas de asistencia social, pandillas. Como vemos, aquí lo aborda desde mayores contextos. Se abre. Se determina la aparición de los comportamientos violentos durante la juventud, entendiendo la influencia de tales factores antes de los 12 años y su posible manifestación desde los 13 hasta los 18 años de edad. De acuerdo con lo expuesto, se han destacado dos aspectos relevantes. Por un lado, se menciona la resiliencia como la capacidad personal de rehacerse del daño y ser capaz de enfrentarse a nuevas adversidades. Y por otro lado, pero complementando lo anterior, la acepción de autoconciencia personal de riesgo, APR, o la necesidad de ser consciente del daño causado para poder así modificar las propias pautas de conducta. Ambos podrían actuar como preventivos, entendiendo que la APR favorecería el cambio cuando se es capaz de asumir los efectos del propio comportamiento, lo que unido a la caracterización de la persona como resistente o resiliente, beneficiaría el hecho de evitar los efectos de determinados factores de riesgo. Definitivamente, puede decirse que el contexto familiar supone un núcleo de vital trascendencia en la expresión de futuras trayectorias delictivas. Por esta razón, los principales esfuerzos deben centrarse en prevenir tales consecuencias mediante el fomento de los factores de protección y su actuación a través de programas de intervención, sin desconocer que otros contextos, como el grupo de iguales o la escuela, también pueden tener efectos igualmente notorios, pues se observa que puede aparecer una misma pauta de manifestación conductual en más de uno de los citados contextos. Aquí es un poco más claro y no nos lo deja tan abierto. Está diciendo que el contexto familiar es muy importante para que no existan estas futuras trayectorias delictivas. Entonces, que los esfuerzos deben prevenir las consecuencias y enfocarse en los factores de protección a través de programas de intervención, no dejando de lado que otros contextos como el grupo de iguales o la escuela también pueden influir. Es un poquito más claro este artículo. Continuemos con el tercero. Número 3. Influencia del funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes. La investigación se centra en averiguar cómo los conflictos familiares y la falta de comunicación intervienen en las conductas disociales o disruptivas en los jóvenes adolescentes. Después de aplicar varios instrumentos, cuestionarios, se puede hacer una división de dos grupos. Los jóvenes que con frecuencia cometen conductas disruptivas presentan agresión verbal entre sus padres, agresión verbal y física hacia el hijo, conducta ofensiva del hijo ante conflictos familiares, irritabilidad y enojo de los padres, ausencia del padre y de la madre, entre otros.
El segundo grupo, conformado por los jóvenes de baja disrupción, se caracteriza por una madre inductiva, diálogo entre padres e hijos en situaciones de conflicto, relación asertiva con el padre. En futuras investigaciones se deben incorporar otros factores que pueden incidir en la dinámica familiar como generadores de problemas en la adolescencia, como el estrés familiar, autoestima familiar y el apoyo parental. En este tercer artículo, el investigador o los investigadores son muy claros. Nos están marcando los 3 aspectos que se deben de continuar investigando. Ahí están las 3 posibles segundas variables muy claras. No las tuvimos que extraer ni que suponer. Aquí están muy claras. Para que vean los estilos que utilizan los diferentes investigadores. A partir de eso, yo ya hice mis señalamientos, los estuve sacando a manera conclusiva. Ahora vamos a ver la propuesta de títulos de investigación. Posibles títulos de investigación a partir del análisis de los artículos. 1. La condición social como factor interviniente para el desarrollo de actos disruptivos en los adolescentes. Te voy a dar la clave para que tú autorrevises tus propuestas. Sabemos que un título se conforma de mi tema de interés, que es actos o conductas disruptivas, la población, que es adolescentes, la segunda posible variable y los conectores. Vamos a ver si este primer título lo cumple. Primer variable, que es el tema de interés, actos disruptivos. Ahí está, población, adolescentes. Segunda variable, condición social. El conector, factor interviniente. Sí cumple, es un posible título de investigación. Segunda propuesta, el desarrollo del comportamiento resiliente para evitar actos disruptivos en los adolescentes. Primer variable o tema de interés, actos disruptivos, población, adolescentes. Segunda variable, desarrollo del comportamiento resiliente. Conectores para evitar. También cumple, es un posible título de investigación. Número 3. El estrés familiar como causa de conductas disruptivas en los adolescentes. Conductas o actos disruptivos, primer variable o tema de interés, población, adolescentes. Segunda variable, el estrés familiar. Conectores como causa de. También cumple, es un posible título. Propuesta número 4. Conductas disruptivas en los adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Primer variable, tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda variable, baja autoestima familiar, conector, como consecuencia de. También cumple, también es un posible título de investigación. Número 5. Conductas disruptivas adolescentes como resultado de la carencia de apoyo parental. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda variable, la carencia de apoyo parental, conector, como resultado de. También cumple. Todos estos títulos los extraje, los compuse a partir del análisis de los artículos científicos, enfocándome en la conclusión y o el apartado de discusión. Si es que trae los 2 apartados, analizaremos los 2. De ahí se extrajeron y ya comprobamos que estos 5 son posibles títulos de investigación. Entonces quedará a elegir el que más me convenga o el que más me agrade a mí, porque todas son posibilidades de investigación y con buenos resultados. ¿Por qué sé que con buenos resultados? Porque las extraje del análisis de artículos científicos. Eso me garantiza que voy a innovar en el conocimiento, que voy a proponer. Y de eso se trata la investigación. Espero que con esto te haya quedado un poco más claro, porque ahora te corresponderá leer, extraer y generar posibles títulos de investigación para quedarte con uno. No te preocupes, tendrás tiempo.
porque yo sé que esto no es un proceso fácil. Muchas gracias. Te agradezco que me hayas acompañado a lo largo de esta sesión, doctora María del Carmen Asensio Mercado.